El video de hoy trata la tercera parte de una secuencia de videos relacionados con el lugar geométrico de las raíces. En esta tercera parte voy a presentar entonces un ejemplo para clarificar y conceptualizar todos los conceptos vertidos anteriormente. Y posteriormente vamos a pasar a analizar comandos de Octave para construir el lugar geométrico de las raíces. Finalmente entonces vamos a obtener unas conclusiones del ejemplo y del lugar de las raíces con que venimos trabajando. Entonces el ejemplo que voy a tratar hoy es simplemente un sistema realimentado con controlador proporcional. Es de tercer orden, tiene tres polos, uno en s igual a 0, en menos 1 y en menos 2. Y el objetivo entonces va a ser construir el lugar geométrico de las raíces para KR positivo, o sea, para la ganancia del controlador proporcional positiva, y de esa manera asegurar una realimentación negativa. Vamos entonces a analizar la estabilidad del sistema realimentado a través del lugar geométrico de las raíces y vamos a obtener conclusiones. Por último, la idea sería sintonizar un controlador proporcional de manera tal de lograr que el sistema realimentado tenga un margen de ganancia 2 y predecir el comportamiento dinámico de dicho sistema. Entonces el sistema realimentado que estoy trabajando es el que figura en la imagen, donde tenemos a GDS, la función de transferencia de lazo abierto, la función de transferencia entonces del controlador como HDS, y esto da como resultado un GDS por HDS que se muestra en la imagen. Entonces de la figura anterior, nuestro G por H tiene expresión K por R sobre S por S más 1 por S más 2, lo que indica que tenemos tres polos de lazo abierto, como indicaba antes, en 0, menos 1 y menos 2, y no tengo ningún 0. La primera regla que vamos a aplicar entonces es determinar el número de ramas. Eso lo hacemos a través de la ecuación característica, en donde nuestro polinomio característico es de tercer orden, como se muestra en esa ecuación, y por lo tanto, dado que el polinomio es de tercer orden, de acuerdo a lo que indica la regla, tenemos tres ramas. Puntos iniciales y finales del lugar de las raíces lo determinamos a partir de la expresión de GDS por HDS. Tenemos que las tres ramas van a comenzar entonces en los polos de lazo abierto para KR igual a 0 y van a terminar en los ceros que están en el infinito para KR tendiendo a infinito. Eso es porque no tenemos ceros. El lugar de raíces sobre el eje real, entonces empezamos colocando los polos de lazo abierto. Sabemos que sobre los polos de lazo abierto estamos a KR igual a 0 y nos empezamos a mover por el eje real desde más infinito hasta menos infinito. ¿Sí? Cuando nos movemos en el intervalo entre 0 y menos 1, vamos a tener lugar de las raíces, dado que a la derecha del lugar de las raíces tenemos un número impar de polos, y eso va a ser válido hasta llegar al valor de menos 1, o sea, al segundo polo de G por H. Luego, entre menos 1 y menos 2 no vamos a tener lugar de las raíces porque tenemos un número par de polos, y así hasta cruzar el último polo en menos 2, que de ahí en adelante hasta menos infinito vamos a tener lugar de las raíces sobre el eje real. De manera que determinamos entonces nuestro lugar de raíces, ¿sí?, en el eje real, y pasamos entonces a la cuarta regla. Está asociada al cálculo del número de asíntotas, sus ángulos y su punto de intersección.
La cantidad de asíntotas obviamente es igual al número de ramas, así que es 3. Los ángulos de asíntotas para KR positivo es 2K más 1 dividido el número de polos menos el número de ceros, en este caso es 3, por 180, con K variando entre 0, 1 y 2. Aparecen entonces 3 asíntotas en 60 grados, en 180 y en 300 grados. La intersección de las 3 asíntotas va a estar en la sumatoria de los polos, que en este caso es 0, menos 1 y menos 2, menos la sumatoria de los ceros que no tengo, dividido 3, así que la intersección me da menos 1. Bien, entonces tenemos nuestro centro de gravedad de asíntotas en menos 1, una asíntota con un ángulo de 60 grados, otra con un ángulo de menos 180 y por último la otra con un ángulo de 300 o de menos 60 grados. Puntos de intersección, de dispersión y confluencia de ramas. Como hay lugar de raíces entre dos polos, entonces existe un punto de dispersión de ramas entre ellos, entre los dos polos, y como no tengo ceros, no va a existir ningún punto de confluencia hacia el eje real. El cálculo del punto de dispersión lo hacemos a partir de la ecuación característica. Despejamos el valor de KR, dado que la ecuación característica está igual a 0. Tomamos la derivada respecto de S de KR y nos queda un polinomio de segundo orden, al cual lo podemos resolver y obtenemos dos valores. Uno indica que va a haber un punto de dispersión entre menos 1.57 y el otro en menos 0.42. Obviamente que nuestro punto de dispersión para K positivo va a ser el que está en menos 0.42 porque es un punto que pertenece al intervalo del lugar de raíces para K positivo, que estaba entre 0 y menos 1. El otro lo descartamos porque va a ser un punto de dispersión para K negativo, que es un tema que no tratamos. De manera que nuestro punto de dispersión va a estar en ese intervalo entre 0 y menos 1, y a partir de ahí, entonces, a medida que aumente la ganancia del controlador, las raíces se moverán hacia ese punto de dispersión, y luego, cuando toquen ese punto de dispersión, para un pequeño aumento de la ganancia del controlador, las ramas se van a separar del eje real buscando a las asíntotas, que obviamente hay una que está en 60 y la otra en menos 60, ya que la otra asíntota está en menos 180 y está apoyada sobre el eje real, que están las raíces de el intervalo entre menos 2 y menos infinito. Ángulos de salida y de llegada sería la sexta regla. En este caso, todas las ramas parten desde los polos sobre el eje real. No hay ni polos ni ceros complejos, entonces esta regla no nos va a arrojar mayores resultados, ¿sí? Dado que al estar las ramas sobre el eje real, el único ángulo que voy a poder calcular va a ser o 0 o 180 grados. Entonces siempre vamos a estar sobre el eje real. Y al no tener ceros, entonces ni polos complejos, no voy a tener ni salida ni llegada hacia esos polos, así que es una regla que no me está aportando resultados. Los cruces con el eje imaginario, como lo habíamos dicho antes, lo podemos calcular de dos maneras, a partir del criterio de estabilidad de Root, o bien tomando S igual J omega en la ecuación característica. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces, tomamos la ecuación característica y vemos que por la condición necesaria del criterio de estabilidad de Root, tenemos que sí o sí tener un valor de KR positivo. ¿Sí? Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? De manera que los valores de KR negativos ya no me estarían dando inestabilidad, pero eso se corresponde con una realimentación positiva, que es la que no vamos a trabajar nosotros.
Armamos entonces la matriz de root y lo que vemos al armar la matriz de root es que en la tercera fila, ¿sí?, para que todos los valores de la primera columna tengan el mismo signo, en este caso positivo, entonces va a haber una condición necesaria y suficiente de estabilidad asintótica asociada a que KR varíe entre 0 y 6. ¿Sí? Si toma el valor de 6, estaré en la estabilidad crítica y consecuentemente ese valor de KR está asociado al KR último. Entonces, para ese valor de KR último, si lo reemplazamos en la ecuación característica, vemos que tenemos tres raíces, dado que es una polinomial de tercer orden, una en -3 y las otras en más menos j raíz de 2, que es el cruce con el eje imaginario. Por lo tanto, la frecuencia última será más menos raíz de 2. Por último, si tomamos S igual j omega y lo reemplazamos en la ecuación característica, podemos agrupar y obtener las partes reales y parte imaginaria, a las cuales la vamos a igualar a 0. Y al igualarla a 0, de la segunda ecuación se desprende que omega último no puede ser 0 porque me daría un KR0 y estaría lazo abierto. Y consecuentemente para un omega último de más menos raíz de 2 tenemos un KR último de 6, que es lo mismo que lo que habíamos obtenido partiendo del criterio de estabilidad de Roth. De manera que los cruces con el eje imaginario estarían ubicados en más menos raíz de 2, j, para un valor de KR6, ¿sí? Y las ramas, una vez que se dispersan del eje real, se tendrán que dirigir hacia esos valores, siguiendo a las asíntotas que ya hemos determinado dónde están. Por último, la constancia del lugar de las raíces, dado que tenemos n-m igual a 3, o sea, es un número mayor que 2, entonces habrá una constancia en la suma de las raíces para que se mantenga constante, lo que quiere decir de que si hay raíces que se mueven hacia la derecha, habrá otras que se moverán hacia la izquierda, de manera de conservar la suma de la parte real de las raíces, ¿sí? Y eso está asociado con el resultado anterior, en el que estoy mostrando justamente que hay una raíz, un conjunto de raíces, perdón, del sistema realimentado entre -2 y menos infinito, y por lo tanto las que parten en el intervalo 0-1 con parte compleja, ¿sí?, tendrán que seguir a las asíntotas y empezarán a buscar entonces el cruce con el eje imaginario. Consecuentemente, entonces, el resumen de este set de reglas que hemos aplicado nos lleva entonces primero a ubicar los polos de lazo abierto. Encontramos entonces un intervalo sobre el eje real. Encontramos el punto de intersección o centro de gravedad de asíntotas. Marcamos dichas asíntotas. También calculamos el punto de dispersión de ramas en el intervalo 0-1. A partir de ahí las ramas empezarán a tener valores complejos para KR mayor al valor del punto de intersección. Y marcamos el cruce con el eje imaginario, ¿sí?, que está en más menos j raíz de 2 para KR igual a 6. Y a partir de ahí, una rama se dirigirá hacia j raíz de 2 y pasará al semiplano complejo derecho, y la otra hará lo mismo dirigiéndose hacia menos j raíz de 2. De esa manera, entonces, mantenemos la conservación de la suma de las raíces, ¿sí?, dado que habrá un conjunto de raíces que se moverán hacia la izquierda y otros se moverán hacia la derecha, manteniendo la suma constante.
Entonces vamos a ver todo esto que hemos estado analizando con el lugar de las raíces, lo vamos a ver ahora con los comandos de Octave. Vamos a construir entonces ese lugar de las raíces y vamos a entonces escribir este código de Octave que está en la pantalla, en donde lo primero que hacemos es cargar el paquete control. Luego limpiamos la memoria y la ventana de comandos. Posteriormente entonces definimos la variable S. Luego definimos la función de transferencia GDS por HDS. Luego con el comando rlocus construimos el lugar de las raíces de G por H. Y lo que voy a agregar son 3 líneas de cita constante para los valores 0.23, 0.45 y 0.707, y para eso vamos a utilizar el comando sgrid. Bien, tengo entonces Octave ejecutándose en la computadora y aquí también tengo un archivo con los comandos que acabo de explicar, así que simplemente los voy a ejecutar. Y lo que vemos entonces es el mismo diagrama que obtuvimos aplicando las reglas, en donde se observa que hay ramas que cruzan al semiplano complejo derecho, lo cual nos va a llevar a una situación de inestabilidad. Aquí abajo se puede ver el puntero del mouse, las coordenadas en parte real y parte imaginaria del diagrama. Así que si yo me posiciono cerca del cruce con el 0, fíjense que estoy en 1.40 aproximadamente, y el cálculo para el cruce con el eje imaginario era j raíz de 2, o sea, j 1.4142. Así que es fácil también de ver el punto de cruce desde el diagrama que nos presenta Octave. Además están las líneas de cita constante que precargué en los valores de 0.23, 0.45 y 0.71. Bien, entonces es muy simple de reproducir el lugar de las raíces utilizando el comando rlocus y agregando líneas de cita constante con el comando sgrid. Entonces volvemos a la presentación para culminar con el ejemplo. Bien, por último entonces queremos estudiar este problema cuando sintonizamos el controlador con un margen de ganancia igual a 2. Si recuerdan, habíamos visto que la ganancia última era 6 y por lo tanto lo que tenemos aquí es un valor de KR igual a 3. De esa manera estaríamos adoptando el valor de la ganancia proporcional que nos da un margen de ganancia igual a 2. ¿Sí? Las funciones de transferencia, bueno, es todo lo que habíamos definido antes. El comando de relocus nos va a permitir entonces graficar lugares de las raíces. Y aquí lo que estoy haciendo es obteniendo las raíces puntualmente acá en la variable p a partir de rlocus, en donde le doy un intervalo de un KR mínimo y un KR máximo. El mínimo es 2,9 y el máximo es KR igual a 3, que es el que definí acá. Entonces, dándole un salto de 0,1 y luego tomando el último valor, fíjense que acá pongo P3,n, o sea, ¿qué quiere decir? Que me tome de la fila 3 el último valor y ahí me voy a tener la parte real y la parte imaginaria de la raíz para KR igual a 3. El valor de cita, yo me tomé el trabajo previamente de hacer un tanteo y aproximadamente está alrededor de 0.155. Así que voy a graficar una línea de cita constante para mostrar que para ese valor de cita pasa exactamente por el valor de la raíz para KR igual a 3. Posteriormente entonces lo que vamos a hacer es obtener la función de transferencia de lazo cerrado. Eso lo hacemos con feedback KR por GH, ¿sí? Tengan en cuenta que el G por H que hemos cargado acá en Octave está dividido por KR, ¿no? Entonces, para obtener la función de transferencia de lazo cerrado, hacemos KR por GH. Decimos que es una realimentación unitaria porque todos
los elementos estaban puestos en 1 en nuestro problema. Y con el comando binreal hacemos toda la cancelación por 0. Le pido luego la respuesta al escalón y lo voy a verificar en una figura adicional. ¿Sí? Bien, entonces volvemos nuevamente a Octave. Ahora voy a cargar el otro archivo que tengo aquí, en donde tengo los comandos que les acabo de comentar. Así que simplemente los voy a ejecutar. Entonces, si lo ejecutamos a esos comandos, tengo, fíjense, las dos gráficas. En una tengo el lugar de las raíces. Fíjense que aquí está el valor de las raíces correspondientes al valor de KR igual a 3. Le voy a hacer un pequeño zoom acá. ¿Sí? Por ahí pasa la línea de cita constante, justo en el valor de la raíz para KR igual a 3. Y la respuesta dinámica que tenemos, ¿sí?, es una típica respuesta dinámica subamortiguada, porque tengo dos raíces reales complejas con un coeficiente de amortiguamiento muy pequeño, y encima son las que dominan la respuesta transitoria, porque son de las tres raíces que tengo la que está más cercana al eje imaginario. ¿Sí? Entonces es una respuesta que va a tener un tiempo de establecimiento importante, en este caso algo más de 20 unidades de tiempo, y un sobrevalor grande, producto de que tenemos un coeficiente de amortiguamiento muy pequeño. De todos modos, tenemos una relación de decaimiento bastante interesante que hace que alcance el estado estacionario en un tiempo más o menos, digamos, no tan aceptable, pero bueno, no estamos pidiendo nada respecto al tiempo de establecimiento en este problema. Bien, entonces voy a hacer un resumen de resultados antes de terminar este video, así que vuelvo a presentar las transparencias y cerrar el tema. Bien, entonces lo que acabamos de ver es que para cada valor de KR lo que tenemos es un juego de raíces para el sistema realimentado que van a definir la característica dinámica de la respuesta de la variable de control. En este caso tenemos dos raíces complejas conjugadas que van a ser dominantes por estar más cerca del eje imaginario, y una tercera raíz que va a estar un poco más lejos, que va a tener poca influencia en la respuesta dinámica. Eso va a estar asociado entonces a un coeficiente de amortiguamiento de 0,155 para nuestro caso particular, y como vimos también vamos a tener una respuesta dinámica subamortiguada, ¿sí?, propio de tener un coeficiente de amortiguamiento tan chico, o sea, con sobrevalores grandes, etcétera, como se explicó recién. Entonces, esto lo podemos generalizar ahora, ¿sí?, asumiendo que a medida que vamos moviendo los valores de KR, las raíces se van a ir moviendo sobre las ramas, y podemos ir prediciendo entonces el comportamiento dinámico de nuestro sistema realimentado. Entonces, tenemos nuestro lugar de raíces, y de acuerdo con lo que venimos estudiando, para distintos valores de KR, empezaremos a movernos sobre las ramas. Particularmente, aquí tengo marcado las raíces para el valor de KR 0,25, en donde se puede observar que tenemos tres raíces reales distintas, y donde una de ellas, la más cercana al eje imaginario, va a ser la raíz que va a dominar la respuesta dinámica. Consecuentemente con esto, vamos a tener una respuesta dinámica sobreamortiguada,
que alcanza el valor de consigna, dado que tenemos en la función de transferencia un integrador. Entonces, si seguimos aumentando el valor de KR, podemos tener dos raíces reales iguales, un poco más lejos del eje imaginario, producto de que hemos posicionado a las raíces en el punto de dispersión de ramas. Esto nos va a dar una respuesta un poco más rápida, también libre de offset. Si seguimos aumentando el valor de KR y adoptamos el valor de KR igual a 3, estaremos en la situación en la que venimos estudiando para alcanzar un margen de ganancia 2. Tendremos dos raíces complejas conjugadas que dominarán la respuesta dinámica del sistema, obteniendo así una respuesta subamortiguada, también libre de offset. Y si lo seguimos aumentando, vamos a tener ya raíces que se van a posicionar sobre el eje imaginario, obteniendo así entonces una respuesta con una oscilación sostenida típica de una respuesta críticamente estable. Entonces, si continuamos aumentando el valor de KR, tendremos ahora raíces que cruzarán al semiplano complejo derecho. Esas raíces serán complejas conjugadas, con parte real positiva, y nos dará como resultado una respuesta inestable. Entonces lo que estamos haciendo es asociar a la posición de las raíces con un tipo de respuesta dinámica. Y esto es el gran acierto que tiene el lugar de las raíces. Con muy pocos cálculos podemos pararnos en frente al lugar de las raíces, estudiar cómo se va a mover las ramas con el incremento del valor de la ganancia del controlador y empezar a predecir las respuestas dinámicas que va a tener nuestro sistema realimentado. Por último, entonces, para terminar con este video, vamos a presentar algunas conclusiones. Lo que hicimos fue resolver un ejemplo que permite encontrar el lugar de las raíces de un sistema de control con realimentación negativa, unitaria, aplicando reglas enunciadas en un video anterior. Asimismo, estudiamos el desempeño del sistema de control cuando se adopta un valor de KR tal que nuestro margen de ganancia sea 2 y vinculamos esto desde el lugar de las raíces con la respuesta dinámica del sistema de control. Por último, se estudió cómo predecir ese comportamiento dinámico a partir del lugar de raíces, ¿sí? Ya para cualquier valor de KR que yo adopte, no necesariamente el valor particular que nos daba un margen de ganancia 2. Así que hasta aquí llega entonces este video. Simplemente me despido y como siempre les mando a todos un fuerte abrazo.